Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente en este domingo, Día del Señor. Les damos las gracias al Señor por habernos permitido la oportunidad de una vez estar con ustedes y de estar hablando de la palabra de Dios. Hoy me toca leer la palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Buen Dios y Padre Celestial, alabo y glorifico tu nombre. Gracias por la oportunidad de poder hablar tu palabra en este domingo. Gracias a ti, Señor, por este privilegio. Ahora te ruego que tu bendición alcance a todos nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos sintonizan en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener el tema hoy, la percepción de Jesús. Es el tema que vamos a tener con ustedes en el día de hoy. Hoy estamos celebrando el Día del Señor. Así que la percepción de Jesús es un tema que ha sido visto muy en toda la Biblia, pero aún en los tiempos de Jesús, Jesús se atrevió a preguntar: ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, ustedes me pueden retroalimentar acerca de la percepción que la gente tiene de mí. Y ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. La percepción de Jesús. ¿Cuál es la percepción que la gente tiene hoy, a 2000 años del nacimiento y de la primera venida de Cristo? ¿Cuál es su percepción? Es bueno decir que desde el libro de Génesis, allá por la creación, terminado ese movimiento creador, Dios había establecido que uno desde la deidad vendría a presentarse ante los hombres. Y entonces, desde ahí Dios establece que en un momento dado va a venir la deidad, Dios va a venir ante los hombres a presentarse. Y desde ahí hay la promesa de que iba a estar entre los hombres presente el Señor, Dios Todopoderoso. Y entonces, desde ese tiempo y transcurriendo la historia, estaba la promesa de que Dios vendría de alguna manera, de una manera que iba revelando a través de los profetas, para que el hombre supiera, como dice un poeta, que Dios no estaba lejano y que sus problemas humanos tendrían solución de veras. Así que ahí está el origen de que Jesús un día nace en Belén de Judea. Y desde ahí comienza el plan, el proyecto, el propósito de Dios para con el hombre. Es bueno decir que cuando Dios hace la promesa en Génesis 3:15, acababa de sufrir una situación bastante difícil. El hombre había sido conminado hacia el pecado por Satanás. Y entonces Dios le establece la promesa que desde ese momento Dios fraguó un plan para recoger, para redimir, para volver al hombre hacia Dios. Puesto que lo que había sucedido con el hombre había hecho una cima, había puesto un gran precipicio, un gran espacio que no podía ser saltado por el hombre mismo. De tal manera que entonces
si Dios establece desde ese momento un puente en el que va a unir a su criatura de nuevo con Él. Y de ahí comienza ese plan, ese proyecto que cursa todo el Nuevo Testamento, que cursa a los profetas para llegar hasta la redención del hombre. Y es entonces cuando nosotros nos encontramos que llega el momento en que por medio de los profetas se establece la función de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Ya Dios había hablado de Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías es ducho estableciendo las profecías del Mesías, del advenimiento del Mesías. Y entonces es ahí donde se cumple. Ante María se llega un ángel y le dice: tú concebirás y darás a luz un hijo, concebirás del Espíritu Santo. Y entonces ese hijo, ese santo ser que nacerá, se llamará Jesús. Ahí llega el proyecto, se concretiza el proyecto de Dios, Jesús, que significa Salvador. Y ese Jesús crece y llega a comenzar su ministerio. De manera que lo encontramos en el libro de Mateo. El evangelista Mateo relata un evento que se da, que Jesús quiere conocer cuál es la percepción que tienen las personas de Él. Y pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente? ¿Quiénes dicen la gente o los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos se apresuran a responder con la percepción que ellos habían escuchado de la gente. ¿Cómo percibían a Jesús? Y de verdad que yo entiendo por qué Jesús se atreve a preguntar quién dice la gente, porque a Jesús estaba un poquito más alejado de la gente, si se quiere, con respecto a escuchar sus comentarios. Y aunque ciertamente Jesús podía escuchar hasta los pensamientos de la persona, pero no jugaba a eso. Y entonces le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente? ¿Cuál es la percepción que la gente tiene del Hijo del Hombre? Y los discípulos le responden: bueno, algunos piensan que tú eres un profeta, algunos piensan que tú eres el Elías, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista que resucitó, y así sucesivamente le responden cada uno de ellos. Y Jesús, en un momento dado, entonces voltea la pregunta, la recoge: ¿y ustedes qué piensan del Hijo del Hombre? Y Pedro, ese impetuoso hombre que había estado en su presencia en un arranque del Espíritu, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y justamente Jesús recoge una percepción de entre los discípulos que es una revelación, más que verlo como la multitud que los seguía buscando panes y peces, más que verlo detrás de él buscando sanidades, estos que están muy cerca, ¿qué percepción tienen de Jesús? Y entonces la percepción es la que el Espíritu Santo había revelado. El mismo Jesús lo dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo, sobre la percepción que tienen los discípulos de Él, entonces establece lo que en esta lectura hemos visto, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y él dice: Dios fue manifestado en carne.
Y justamente ese era su plan desde el principio, manifestarse ante el ser humano, manifestarse ante las personas. Se manifiesta en carne porque era la manera en que él podía ser recibido. Y el mismo apóstol Pablo otra vez comenta y dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al hombre consigo. Y en la dinámica de Jesús con los discípulos se da una interacción, unas conversaciones que recoge muy bien el Evangelio según San Juan, y es que Jesús le dice: miren, yo estoy con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y alguien dice: ¿cómo es eso? ¿Cómo que sabemos a dónde va sin que sabemos? Oye, pero ni siquiera hemos visto al Padre. Y Jesús le dice: pero Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y ahora tú te preguntas que es que semejante cosa. Lo que pasa es que aunque ellos lo tenían, aunque tenían la comprensión, estaba en estado latente. Y aunque ellos sabían que Cristo era Dios, que Jesús era Dios, que Jesús era el Salvador, esa conexión de unicidad con el Padre no la tenían manifestado. Y entonces por eso es que pregunta: pero ¿cómo? Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Todavía hay mucha gente hoy día, muchos religiosos y hasta muchos cristianos, que no comprenden la relación de Jesús, la relación divina de Jesús, que no comprenden el estado de Cristo como Dios. Y entonces, igual que los fariseos y los escribas, algunos se sorprenden. De hecho, todavía hay religiones que cuando ven a Jesús, no ven a Dios en Jesús. Y no pueden entender lo que el apóstol Pablo dice, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al hombre consigo. O sea, Jesús es Dios. Y podemos entender entonces esa parte que le dice: pero Felipe, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces esa comprensión de esa percepción de Cristo se da entre los discípulos. En algunos casos como que está claro, en otros casos ellos no lo tienen tan claro. Y entonces es la dinámica del ser humano que ha tenido. De hecho, algunos grupos cristianos han establecido una separación entre lo que Jesús es como el Redentor, como el Salvador, como el Cordero de Dios, y como Dios. O como vuelve a decir el apóstol Pablo, que Cristo no tomó como alegato, como pretexto, el hecho de ser Dios para manifestarse a los hombres. Y aunque vivió como Dios y aunque era Dios, en muchas situaciones su manifestación como hombre dejaba claro que tenía ese acercamiento con nosotros los seres humanos. Y justamente nuestra relación con Cristo y nuestra relación con el Padre va a depender de la percepción que tengamos de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús? Y entonces acá nosotros nos encontramos a Pedro diciéndolo en un gran discurso, diciendo: y esta es la piedra desechada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el apóstol Pedro dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Y esa es la confusión de algunos que se circunscriben dentro del proyecto cristiano, del proyecto de nuestro Dios. Todavía no entienden la posición, y su percepción de Cristo no le permite acercarse a esa parte de la deidad que se manifestó, que como dice aquí, fue manifestado en carne. Y esa manifestación en carne a muchos todavía lo tienen confuso.
Hay mucha gente que todavía no clarifica su relación con Cristo. Hay mucha gente que todavía no acepta el que Cristo sea Dios. Y entonces es una dinámica que se ha dado, es una confusión que se tenía. Y entonces cuando sí aceptamos a Cristo como el que puede proveer para nuestros pecados, para nuestro perdón, entramos en esa dinámica que tenían los enemigos de Jesús. Óyelo, igual a Dios. Es una blasfemia. No es una blasfemia, es que la percepción que ellos tenían de Cristo estaba todavía en la manifestación de la carne que Cristo tenía, que fue manifestado en carne. Eso nadie lo debe negar, nadie lo puede negar. De hecho, es un extremo negar que Cristo haya sido manifestado en carne. Uno de los escritores de las epístolas dice que cuando una gente niega que Cristo haya sido manifestado en carne, entonces está muy cerca de la percepción demoníaca que tienen acerca de Jesús. Es importante que nosotros entendamos que Pedro establece claramente, óigame, no hay otro nombre. Y el apóstol Pablo otra vez dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nuestros hermanos católicos no han podido entender la dinámica, y hay muchos que han querido establecer otros puentes entre Dios y el hombre. Y solo hay un solo mediador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesús el Salvador. Luego el Redentor, porque al morir en la cruz del Calvario derramó su sangre, y esa sangre nos hizo aptos, nos liberó, y entonces nos justificó, nos salvó, nos limpió, y en esa dinámica de percepción aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. No es raro, no es extraño que el paso, la llave, el clip, la parte que abre, el key, como dicen algunos, esa entrada a la salvación sea recibir a Cristo como nuestro Salvador. De manera que quien no recibe a Cristo en esa clara percepción de quién es Jesús, no lo recibe tal cual es, entonces no puede recibir la salvación. Yo me encuentro con Tomás. Tomás dice, mire, por más que ustedes me digan, yo lo vi en carne, yo lo vi morir, yo lo vi ser clavado, yo no puedo aceptar esa parte espiritual, esa parte Dios que ustedes me presentan que resucitó. Es más, para yo aceptarla, yo tengo que verlo. Yo tengo que introducir mis dedos en cada punto abierto que testifica que esa parte de carne murió. Y entonces Jesús se encuentra con Tomás en una ocasión. Tomás, ven acá. Ven. Lo que tú dijiste que necesitabas hacer, ven, hazlo. Y cuando Tomás, su mente se abre, la percepción de la creencia en Jesús, de quién es Jesús, está abierta, sus ojos se abren, se ilumina su conciencia, y de verdad entonces percibe a Jesús tal cual es. Tomás dice, Dios mío, Salvador mío. O sea, lo reconoce. Y una de las pocas manifestaciones emocionales que suelen darse en el reconocimiento de Jesús, lo hace Tomás. Tomás, Salvador mío y Dios mío, el reconocimiento de la deidad de Dios en uno de sus discípulos. También lo había hecho Natanael, tú eres el Cristo, tú eres el maestro, tú eres el rabí. Y de verdad que percibir a Cristo, a Jesús como el Salvador, es la condición
para que nosotros seamos salvos. Nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas que todavía no tienen claro quién es Jesús. Pero podemos decirle, podemos agarrar a Juan el Bautista y Juan el Bautista le va a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Jesús, el Salvador. Andrés los reconoce como el Mesías, como el ungido, como el que vino a salvar, como esa provisión de Dios para el pecado. Vamos a encontrar a Pablo, que Pablo dice: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Entrega total. O como Esteban, que en ese momento último dice: veo a Jesús, veo al Señor y ángeles a su diestra. Qué bueno que nosotros podemos encontrar a Jesús. Y si no, un poquito tenue, encontramos a los discípulos de Maús que le dicen: quédate. Ellos no saben quién es Jesús, pero arde en su corazón la llama del Espíritu Santo y le está diciendo: ese es su Señor. Y ellos, aún sin tener claridad de todo eso, le dicen: quédate. A ver, ¿le puede decir usted: quédate a Jesús? Reconociendo a Jesús, le puede decir: quédate. Quizás no lo reconozca tanto, pero sepa cuál es la voluntad de Él y pueda asumir y entrar en su voluntad y decirle: Señor, quédate. La verdad es que percibir a Jesús como nuestro Dios es la garantía de nuestra salvación. ¿Quién es Jesús para usted? En este tiempo que la situación se ha vuelto tan convulsa y pareciera como que las cosas se fueron de las manos de Dios. ¿Quién es Jesús? Ya los judíos experimentaron esa misma situación y la tendencia fue a buscar a un Cristo político, mentiroso. Y de hecho en nuestro tiempo han habido mucha gente mentirosa que ha traído profecías mentirosas, profecías de una prosperidad sin que sea la palabra de Dios. Una palabra, que es lo que está de moda. Hay mucha gente que ha querido traer solo una palabra. Sin embargo, el Jesús nuestro no solo trae una palabra, nos trae la palabra de Dios completa. Nos trae la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nos trae el plan, el proyecto de vida para nosotros. El proyecto de humanidad. Dios los ha traído a través de Jesús. Y hoy día nosotros tenemos que responder a eso. ¿A quién es Jesús? Jesús sigue siendo el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús sigue siendo nuestro Dios. Como le decían le dijo Jesús mismo a las mujeres: díganle que voy al Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús es nuestro Dios. Jesús solo tiene palabra de vida eterna. Jesús solo tiene vida eterna. Jesús sigue siendo hoy, 2021, sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Dios ha desplegado, ha dejado, ha manifestado en Jesús todo su plan, todo su proyecto, y Jesús sigue siendo nuestro Dios, no se muda. Y Jesucristo dice en la Biblia, Hebreo 13, que en Él no hay sombra de variación y que es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Jesús permanece igual. No se muda, y no importan los cambios que se den en la tierra, y no importa el
COVID-19 y no importan todos los tiempos que se están dando, Jesús sigue teniendo el control. Y si usted, amado hermano, amado amigo, es de lo que pareciera cual discípulo de Maús que las cosas se acabaron por la pandemia, debo decirle que no, que Jesús sigue siendo Dios. Jesús sigue teniendo el control. Y usted y yo tenemos que mantener esa relación. Y a lo sumo podemos llegar a decir, como decía Tomás, Salvador mío y Dios mío. Es importante que usted y yo mantengamos sin fluctuar esa concepción, esa percepción y esa confianza en nuestro Jesús. Amado hermano, hoy más que en otro tiempo necesitamos mantener sin fluctuar esa confianza en nuestro Jesús. No ha cambiado y no importa que le llamen Yeshua, no importa que le llamen el Eterno, no importa que le llamen Jesús, o no le importa que Yeshua sigue siendo el ungido, el Salvador. Sigue siendo nuestro Dios. Sigue siendo la persona que nos salvó. Sigue siendo nuestro Redentor. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro, hermano. Y usted y yo mantengamos ahí, manténgase en la mira del Señor, porque un día ocurrirá el rapto, y aunque haya tardado, y aunque parezca, dice Pedro, retardarse, tenga la paciencia del Señor, porque Él está pendiente de usted y de mí. Y un día Él sabe que su iglesia está, y Él dijo, yo voy a preparar lugar para venir y tomarme a mí mismo, porque nosotros somos parte integral de Él. Nos tomará su iglesia, y entonces la historia dará un vuelco, dará un giro, con nosotros siendo rescatados de esta tierra y de todas las situaciones que van a venir. De manera, hermano, que no hay por qué tener temor. Hemos pasado por toda la etapa de la historia de la gente que han venido a Cristo, y usted y yo sabemos que es verdad y que un día el Señor va a cumplir toda esa promesa que están para usted y para mí. De manera, no se alarme, no se acongoje, no se aflija, afírmese cada día. Dice la Biblia que usted y yo debemos estar firme, porque el tiempo de nuestra redención se acerca. El tiempo de nuestro levantamiento está llegando. Y no importa cuántas cosas pasen, son cosas que han sido profetizadas para que usted y yo sepamos. De manera, amados hermanos, que le invito a que usted revise cómo es que percibe a Jesús. Y que usted pueda responder a cualquiera que le diga, como dice Judas, quién es su Dios y dónde está su Dios. Así que, amados hermanos, le bendecimos, le agradecemos el haber estado con nosotros y haber escuchado este mensaje. Y si usted está teniendo dificultades, dudas o alguna problemática, solo tiene que llamar para que pida oración, para que sea confortado por el Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde.